Estas imágenes que ustedes están viendo ocurrieron el domingo pasado. Fue la liberación de Jesús Armas, líder allí también de la oposición política venezolana, que fue excarcelado en medio de este plan pues que está planteando el gobierno de Delcy Rodríguez, el régimen de Delcy Rodríguez. Pero al mismo tiempo, pues lo que ha preocupado en las últimas horas es el secuestro de su compañero Juan Pablo Guanipa. Jesús Armas ha decidido hablar con nosotros aquí en Noticias Caracol en vivo desde Venezuela. Está con su esposa a esta hora en Noticias Caracol, Zaira Rivas. A los dos, gracias por conectarse con Noticias Caracol. Un buen día. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, Jesús, yo quiero arrancar por lo último que ha pasado. ¿Qué detalles ustedes conocen de lo que le pasó a Juan Pablo Guanipa después de ser excarcelado, pues estar otra vez secuestrado por el régimen? Bueno, fíjate, la verdad es que anoche, ayer en la tarde nos encontramos con Juan Pablo, nos reencontramos. Mira, Juan Pablo, Zairán y yo somos muy cercanos, somos grandes amigos y eso fue una gran alegría, reencontrarnos en libertad después de tantos meses. Luego, en la noche, yo me fui a mi casa y Juan Pablo me llama y me dice, mira, vamos a encontrarnos, pero como en una hora. Y la verdad es que yo no quise volver a salir. Y en el lugar donde nos íbamos a encontrar, cuando ellos estaban saliendo, justo habían 3 camionetas que los interceptaron. Estaban 10 personas fuertemente armadas. Lo que tenemos entendido es que no eran cuerpos de seguridad formales, sino que eran colectivos. Los secuestraron. Hasta el momento no sabemos cuál es su paradero y lo único que conocemos es un comunicado que sacó el Ministerio Público a través de sus redes sociales, el cual no da claridad en lo absoluto. ¿En qué sentido? Sacaron el comunicado 3 veces. La primera vez ni siquiera colocaron bien el nombre de Juan Pablo Guanipa, se refirieron a él como Juan Carlos Guanipa y decía que le revocaban la medida de la cautelar y se la cambiaban por una casa por cárcel. Luego salió una segunda publicación donde decían que en lugar de corregían su nombre y salió una tercera donde ya no se hablaba más de casa por cárcel. Hasta el momento no se conoce el paradero. Hace un par de horas escuchamos un mensaje de su hijo, de Ramón, pero eso es lo que sabemos hasta el momento. Déjeme confesarle, Jesús, y a Zairán también aquí, que esta entrevista la estoy haciendo con cierto nivel de incertidumbre por lo que ha pasado con Juan Pablo, por la decisión de ustedes de decirnos sí a hablar. Y quisiera un poco entender, Zairán, precisamente pues esto que ustedes están viviendo. Es decir, como familia, esta incertidumbre, ¿cómo la padecen? Sí, bueno, mira, la verdad es que esto ha sido una incertidumbre que es producto del mismo terrorismo de Estado que se ha aplicado durante todo este tiempo en Venezuela, ¿no? Y que reafirma lo que nosotros hemos venido denunciando durante este tiempo, de que las libertades deben ser plenas y no deben ser solamente excarcelaciones. Y más si estamos hablando de un proceso donde incluso voceros del régimen han dicho que están dispuestos a avanzar hacia una amnistía general. Entonces no se explica cómo en medio de este proceso, bueno, quienes salen en este caso en libertad siguen siendo amenazados, salen con medidas cautelares, salen con medidas restrictivas de su libertad y en el caso particular de Juan Pablo y de Jesús, ninguno de ellos tenían restricciones, en este caso, de hablar en medios de comunicación. Y sin embargo, esto tampoco puede ser considerado un delito, porque simplemente es un encuentro de lo más genuino, como se ha visto en todos los medios de comunicación, donde ha sido sus vecinos, el pueblo de Venezuela, ha sido, bueno,
eh, compañeros que estaban muy emocionados porque hay que destacar que no solamente ha sido un proceso de detención, ¿no? Sino que ha sido un proceso que, como yo lo denuncié acá en otras oportunidades, Jesús estuvo 10 meses aislado e incomunicado hasta recibir su primera visita. Juan Pablo, durante todo el tiempo de detención, solamente tuvo una sola visita de sus hijos. Entonces, por supuesto, te puedes imaginar la alegría de la gente de verlos por primera vez, ¿no? Entonces, claro, por supuesto que esto hace que las familias estemos bueno, en un proceso de alegría por estar con nuestros familiares nuevamente, pero al mismo tiempo preocupados de que entonces no se sigan repitiendo esquemas de terrorismo de Estado, esquemas de amenazas y que simplemente, bueno, busquen también crear un clima de terror para el resto de personas que están siendo excarceladas. Para que no expresen su opinión, incluso para que no digan lo que han vivido durante todo este tiempo. Y bueno, nosotros nos mantenemos Sí. con la convicción de que son inocentes, de que no han cometido ningún delito y que hablar tampoco lo es. Jesús, explíquenos un poco eso. La medida de no hablar, ¿cómo funciona? Es decir, esto que le pasó a Juan Pablo, ¿eso ustedes se los dicen o nunca se los dicen, nunca se los aclaran? ¿Cómo ustedes manejan esto? Mira, la verdad es que ha habido situaciones en las que explícitamente le han dicho a los presos políticos en el momento de su excarcelación que no pueden hablar. Se lo han dicho y además dentro de la boleta de excarcelación está dentro de las condiciones de la medida cautelar. Sin embargo, en el caso de Juan Pablo y en mi propio caso, no hay explícitamente nada que mencione que no podemos hablar, que no podemos participar en política, que no podemos ir a concentraciones públicas. Por tanto, lo de Juan Pablo es totalmente incongruente. Nosotros sí tenemos dos restricciones. Una, que tenemos que presentarnos cada 30 días frente a un tribunal. Y la segunda es que no tenemos privacidad de salida del país, no podemos salir de Venezuela. Pero fuera de eso, nosotros pues teníamos la libertad de poder expresarnos. Yo creo que más bien lo de Juan Pablo fue una reacción ante la movilización masiva que hubo ayer, ante la inspiración y la cohesión que demostramos dentro de la oposición venezolana, que yo creo que más miedo que Juan Pablo, más miedo que el que pudiera tener cualquier venezolano, cualquier activista hoy, es el miedo que tiene el régimen porque sabe que los venezolanos están empezando a reorganizarse. Claro. Jesús, ¿cómo es vivir precisamente con esto que le preguntaba a Zairam? Que ustedes a veces ni saben qué pueden hacer y qué no. O sea, que es un régimen, ¿sienten que impredecible? Bueno, fíjate, yo creo que aquí te podemos dar ambos la opinión, ¿no? Yo apenas estoy recién saliendo, pero Zairán estuvo presa en el mismo recinto que yo, en el helicoide. De hecho, su celda era, ella estuvo encarcelada en la celda justo al lado de la celda en la que yo estaba, y ella vivió por mucho tiempo con incertidumbre en el cual no sabía ni siquiera si ya se tenía que seguir presentando o no, si podía salir del país o no. Pero estas pocas horas, no tengo, creo que ni siquiera, creo que apenas tengo 24 horas excarcelado, te puedo decir que han sido complicadas, ¿no? Porque a pesar de tener mucha alegría por ver a mi familia, mucha alegría por reencontrarme con los amigos y con los activistas, pues es difícil saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer, qué puedo decir, qué no puedo decir, pero mira, yo opté sencillamente por decir la verdad, por ser honesto y por ser fiel a mis convicciones y a mi objetivo, que mi objetivo está muy claro y es que en Venezuela podamos tener una transición pacífica a la democracia. Claro. Esos días en la cárcel, ¿cómo fueron, Zairam? ¿La mía o la de Jesús? La de los ¿Verdad? dos, pero adelante con Ok, la tuya. ok. Tú lo viviste desde las dos monedas, desde las dos caras de la moneda. He vivido Sí, he vivido las dos caras, como presa claro. política y como familiar, ¿no? Mira, una de las cosas que yo he comentado en múltiples entrevistas es que yo pude ver lo que fue el avance y el incremento y el acrecentamiento del aparato de terrorismo en Venezuela, ¿no? Porque, bueno, yo fui detenida el 8 de mayo del 2014 en una detención masiva en una misma noche de más de 270 jóvenes. eh,
estuvimos en distintas condiciones, donde estando detenidos estuvimos 2 meses sin salir al sol, éramos sometidos a múltiples amenazas. En mi caso, yo no fui víctima de violencia física, pero en muchos momentos sí nos amenazaban con trasladarnos si decíamos algo o con llevarnos a otros centros de reclusión, o restringirnos en este caso más las visitas, pero yo sí pude ver cómo a otros compañeros les hicieron daño físico, ¿no? Sin embargo, una de las comparativas que yo hago, que te denotan un poco lo que ha sido el avance del terrorismo de Estado en Venezuela y esta situación de terror que ellos incluso han querido manejar, es que, por ejemplo, yo pude tener una llamada el primer día en el que llegué al Core 5, que recuerdo dónde nos llevaron en ese momento. Pude tener una defensa privada. Mi mamá pudo entrar a visitarme la primera semana en el helicoide. Jesús estuvo una semana desaparecido. Fue presentado en una audiencia clandestina en una casa después de haber estado en una casa clandestina de tortura sin comunicación aún con nosotros como familia y sin sus abogados privados. Luego fue aislado e incomunicado 10 meses, en un patrón que en otros presos políticos se repitió hasta en periodos de más de un año, sin aislamiento, en completamente aislamiento y sin poder tener comunicación con su familia. Entonces, una de las cosas que a mí me permite denotar esto y ver lo que me permite hacer una comparativa de cómo ha sido el incremento del aparato represor en Venezuela y de cómo llegamos a una situación, bueno, pues como esta de terrorismo de Estado. Claro. Jesús, ese helicoide que tanto se ha hablado, hasta el día de su excarcelación, ¿cómo fueron y cómo le informan que va a ser liberado? Mira, la verdad es que yo no solamente estuve en el helicoide, sino estuve, como lo describía bien Zairán, en una casa clandestina, que es los lugares que están utilizando ahorita para las extorsiones y las torturas, y allí fui víctima de maltrato físico, de amenaza, de largos interrogatorios. Luego estuve en Zona 7, que hoy se ha convertido en un punto simbólico por la lucha que han dado las madres y los familiares allí, y ese fue un momento muy duro. Me tocó estar en hacinamiento con 37 personas, tuvimos que convivir con ratas, tuvimos que pues estar sin alimentación esos días, sin ningún tipo de higiene, no había baño, los presos tenían que hacer sus necesidades en bolsas, y finalmente llega el helicoide, y el helicoide, como bien describió Celan, ahí tenía algunas condiciones más humanas en términos de que tenía acceso a alimentos, tenía acceso a higiene, y que estaba con compañeros que efectivamente eran políticos, como Perkin Rocha o Freddy Superlano. Pero la verdad es que el aislamiento fue muy duro, ¿no? O sea, estar días sin poder ver el sol, estar días sin poder, estar meses sin saber si tu papá está bien, si tu mamá está bien, si les pasó algo o no. Yo soy hijo único, entonces toda la responsabilidad que hay en mí, bueno, gracias a Dios tuve a Zaira, que fue un ángel, sin duda es el amor de mi vida, y me acompañó de manera muy valiente en todo este proceso, acompañó a mi familia, y sin saber de ella, sin tener una llamada, sin saber información de qué estaba pasando en el exterior, cómo iba la política, qué había pasado con nuestros casos, sin un juicio justo. Entonces, la verdad es que el helicoide es un símbolo muy importante donde Sí. ha habido torturas, donde mucha gente ha sufrido, pero sin duda alguna creo que el aislamiento que se le hizo allí a muchos presos políticos es de las cosas más duras. Jesús, ¿usted se siente libre? Para nada, y no me sentiré libre hasta que el último preso político no esté libre, no me sentiré libre hasta que Venezuela realmente tenga una transición a la democracia, donde tengamos libertad, donde podamos respirar genuinamente un país con derechos humanos y con Estado de Derecho. Hoy fíjate lo que le pasó a Juan Pablo, eso me podría pasar a mí en cualquier momento. Entonces, pero lo que sí estoy claro, y lo hablaba con Juan Pablo ayer y lo hablaba con María Corina también ayer en la noche, y es que no podemos atemorizarnos. O sea, nosotros venimos en un proceso en los últimos días, gracias al trabajo que se ha hecho con los familiares de los presos políticos, con el comité, etcétera, de reconstrucción del tejido social, y eso no se puede perder. Sí, Jesús, en eso que usted me acaba de responder, me dijo que habló con Juan Pablo. ¿Qué hablaron? Bueno, sabes que tuvimos la oportunidad de recorrer la ciudad juntos, y
coordinamos mucho tratando de complementar nuestro discurso, hablando un poco de nuestras experiencias. Juan Pablo me contaba que había leído más de 150 libros en esta experiencia porque él estaba muy solo, a pesar de que yo estaba aislado, por más que sea, tenía la compañía de estas personas que te mencionaba y de algunos otros como Alfredo Díaz, que en paz descanse. Eh, Me habló un poco de cómo fue esa primera visita con su familia, de la emoción que sintió al reencontrarse con sus hijos, y sin duda me habló de lo que teníamos que hacer y era muy claro, pues teníamos que seguir organizando a la gente para poder forzar que tuviésemos en Venezuela de verdad una transición a la democracia. Yo creo que Mm. Juan Pablo es un tipo muy honesto, muy sincero y sus declaraciones ayer fueron lo que genuinamente él piensa. Jesús, ¿el recorrido a qué hora se acabó? Oye, yo creo que terminamos casi a las 9 de la noche. 9 de la noche. Juan Pablo, ¿dónde se Sí. quedó? Bueno, Juan Pablo después se fue a la oficina de unos amigos porque fue a atender algunas entrevistas, pero yo preferí venirme directo a casa porque tenía muchas ganas de estar con mis papás. Y como te dije, quedamos de vernos después para cenar, pero yo preferí no ir y quedarme en casa y ahí a los pocos minutos fue de la última vez que conversamos, fue que pasó lo que sabemos, pues. Él le dijo algo de las entrevistas, con cierto temor le explicó que las aceptaba hablar. Una de las entrevistas es con Carla Angola, de hecho, antes de este secuestro. ¿Alguien le expresó su preocupación de estas entrevistas o lo veían como algo normal? Mira, la verdad es que no hay nada normal en Venezuela. Nosotros sabemos el riesgo al que constantemente estamos sometidos, pero Juan Pablo es un tipo valiente y Juan Pablo tiene las convicciones claras. Entonces, él sabía el riesgo en el que estaba y sin embargo decidió hablar. Entonces, eso es algo que compartimos y que sin duda alguna respetamos y admiramos de Juan Pablo. Claro, que ese es uno de los puntos importantes. Saimar, pues a los dos, a Jesús, también le agradecemos mucho estos minutos por haber sacado aquí con esta charla con Noticias Caracol en Colombia y pues deseamos que llegue esa libertad 100% para Venezuela. Y así sea. Muchísimas Gracias a gracias. ustedes.